Bien, queridos amigos del noticiero, hoy queremos hablar de un tema muy importante que se habla mucho en nuestro medio y por supuesto a nivel nacional, el tema de la fundación de Guayaramerín, el día cívico de Guayaramerín. Finalmente, ¿qué celebramos o qué recordamos este próximo 22 de septiembre? Por eso que en nuestro trabajo, en nuestra mística de la comunicación, hoy queremos hablar con un gran personaje, un periodista, un investigador, un escritor, una persona de letra que ha investigado, porque para hablar del tema de Guayaramerín con un montón de información que muchas veces confunde, si se quiere, a los mismos hijos de nuestro pueblo, entonces necesitamos despejar muchas dudas, muchas interrogantes que tenemos ahí en la cabeza y que muchas veces no sabemos si no buscamos una ayuda profesional, una persona que en verdad conoce el tema, que ha investigado, que ha trabajado en este aspecto y que por supuesto muy pronto, Dios lo permita, nos regale un libro en torno a todas estas investigaciones. Estoy refiriéndome a nuestro amigo, colega, periodista, investigador Juan Carlos Crespo Abaroma, a quien le voy a dar la bienvenida a este espacio del noticiero para hablar de Guayaramerín. Juan Carlos, estamos justo acá en un lugar muy agradable, muy hermoso, La Perla, un restaurante que está prácticamente a orillas de esta cachuela que prácticamente le daría el nombre a Guayaramerín. Para que nos hables un poquito de qué celebramos finalmente, porque hay muchos datos equívocos que manejamos y que finalmente confunden a la población. Bueno, a toda la población amante de la historia y de los que se preocupan en la investigación. Resulta que Guayaramerín, tan nuevo, que es tan novel, tan recién creado, no ha concluido su proceso de consolidación en sus fechas históricas, porque no hemos organizado un cuerpo de personas que se dediquen a la investigación histórica. ¿Sabes quiénes lo hicieron? Los paceños, los cochabambinos, los potosinos, se reunían todos sus intelectuales e hicieron su historia y publicaban libros orientando a las generaciones. Por eso es que ellos ahora nos han ganado con toda la argumentación que tienen. Entonces, Santa Cruz le siguió los pasos. El Beni es que no hemos tenido la posibilidad, menos aún Guayaramerín, de juntarse un grupo de investigadores y crear una conciencia histórica sólida para defendernos ante cualquier ataque de otros departamentos. Eso nos hace falta en Guayaramerín. Por eso es que todavía andamos caminando a tienta y queriendo organizar sus fechas históricas. Toca el día cívico. Hay que recordar que el día cívico se lo debe a que la dirigencia de los profesionales venianos en el Congreso del 22, 23, 24 de septiembre en Santa Cruz en el año 1967 se reunieron. Los cruceños siempre creen que el Beni es su hermano menor o que es su canchoncito donde pueden hacer ellos lo que quieren. Entonces, pero esta vez, ese año 1967, la delegación de profesionales del Beni fueron a Santa Cruz con un bagaje de leyes para demostrarle a los cruceños que los cruceños estaban en deuda con el Beni, porque los cruceños utilizaron 1 millón de libras esterlinas que era para la construcción del puente Guayaramerín, lo usaron para invertirlo en Corumbá, Santa Cruz. Entonces esto, gracias a una ley del 1938 que decía que de ese dinero, de las regalías petroleras del 27.27% que percibe Santa Cruz, esto debería ser compartido con el Beni, pero no quisieron los cruceños. Los venianos iban a exigirle a Santa Cruz, devuélvanos el 1 millón de libras. Hicieron un acuerdo y pusieron el 3 del 11% le vamos a dar a los venianos. Pero no aceptaron la posición que el Beni les llevaba de la devolución para la construcción y el desarrollo del Beni. Ante la negativa cruceña de darle el 27,27% de parte de eso, darle al Beni, ellos pusieron un límite, 3 del 11%. Bueno, se retiró la delegación veniana, se vino a Trinidad. Al momento, estos profesionales instruyeron a todas las instituciones ya existentes cívicas en Trinidad, juntas vecinales, comités, no sé cuánto, bueno, ganaderos, organizaron un comité cívico ad hoc, 1967. Y entonces, ese comité ad hoc
cívico departamental instruye a todos los pueblos del Beni a organizarse en comité cívico para defender nuestro derecho, que dice la ley, de que Santa Cruz nos dé por lo menos el 3 del 11% para el desarrollo del Beni. Ante esta presión, que ya ahí nace que Guayaramerín estaba Manglio Roca Melgar, estaba de alcalde en 1967, él crea el día cívico, en cumplimiento al mandato del comité cívico ad hoc. Lo creó en septiembre. Entonces, se organiza y es electo el comité cívico departamental el mismo año, pero el 18 de noviembre, en la celebración del aniversario de creación del departamento, se crea el comité cívico departamental ya sólido. Pero ya estaban los comités cívicos de los pueblos organizados. Ya Guayaramerín contaba en noviembre del 18 ya contaba con su día cívico. Entonces, al crearse el día cívico de Guayaramerín el 22 de septiembre, y el barrio el 22 de septiembre también fue creado y organizado por el alcalde Manglio Roca. Lo organizó ese barrio, celebraron, para que ese barrio siempre recuerde que Santa Cruz debe al Beni el 3 del 11%. Bueno, y de ahí siguieron todo. Pasa el tiempo, y bueno, el alcalde Manglio Roca pide al profesor David Rey: David, por favor, busca una fecha, tenemos que celebrar el día cívico, tenemos que tener un día cívico para defender nuestros derechos ante los cruceños. Bueno, sacaron la ley, ahí fue que hizo el profesor, le dijo a la profesora Emma: avance por favor, Emma, conseguime varias leyes, y le pasó. Entonces el profesor eligió la ley del 22 de septiembre, esta es buena, y Manglio, aquí está, sí, Manglio, aquí está el borrador, la leyó, magnífico, la promulgó. Pero el 21 de septiembre de 1967 se crea el Día Cívico de Guayaramerín, el aniversario de la festividad cívica, sin suspensión de actividades, sin suspensión. Entonces era un aniversario, ya estaba por lo menos la semilla sembrada del civismo. En 1970, otra vez Manglio vuelve a ser alcalde. Ahí el 22 de septiembre del 1970 promulga la otra ordenanza, ya dándole día cívico, pero sin suspensión de actividades. ¿Por qué? Porque Manglio vivía en tiempos de dictadura. Eso era una resolución, no era una ley. Claro. Entonces no podían celebrarlo. Cuando ya se recupera la democracia en 1982 y vienen las primeras elecciones en 1984, ya elecciones de autoridades municipales electas, en 1986 se promulga la ordenanza donde se crea el Día Cívico de Guayaramerín para conmemorar las luchas cívicas del departamento ante Santa Cruz. Entonces, cuando ya en tiempos democráticos sale el Día Cívico el 22 de septiembre, muy bien. ¿Por qué el 22 de septiembre? Por la ordenanza municipal de 1967, no por la ley del 22 de septiembre de 1915. Donde se restituye, donde se habla tanto, ¿no? Cuando se habla de la reposición, pero ese es otro tema que no viene al caso del espíritu cívico. El espíritu cívico es la ordenanza de 1967. Para hacer frente a los cruceños. Para recordar, todo guayaramirense, todo veniano debe tener en la mente de que los cruceños nunca cumplieron su promesa. ¿De qué? De que la carretera Santa Cruz, Trinidad, Guayaramerín, Cobija, tenía el compromiso Santa Cruz de haberla hecho. No la hicieron más que hasta Trinidad. Entonces, ¿con qué dinero? Con la plata del 3 del 11% debieron hacerlo. Entonces, hasta la fecha, hoy, que estamos hablando en este momento, Santa Cruz le debe al Beni el 3 del 11%, porque nunca construyó la carretera Trinidad, Guayaramerín y Guayaramerín Cobija. Entonces, este sí es un motivo de celebración, de lucha cívica. Tiene sentido de que Manglio hubiera creado el Día Cívico, de que todo, y a partir de 1986, el Día Cívico de Guayaramerín sea celebrado. Y todos debemos decir, hasta hoy Santa Cruz debe al Beni, debe a Guayaramerín el 1.000.000 de libras esterlinas. Porque ese dinero que era para la construcción de este puente, lo invirtieron en Corumbá, en el tren de Corumbá a Santa Cruz. Entonces, todo guayaramirense, todo veniano no debe perder el sentido ni el punto histórico. Se creó el movimiento cívico en el Beni para reclamar nuestros derechos por ley del 1938, que norma que las regalías petroleras para Santa Cruz y el Beni debieran ser compartidas. Entonces, si nosotros nos distraemos y decimos que el 22 de 1915, cuando se restituye un nombre, no tiene sentido cívico. Ese fue un tema de administración.
resulta que habían tres Puerto Sucre. Uno en el puerto, en el río Tamingo, allá en el Paraguay, frontera con Paraguay, el otro aquí arriba del Alto Mamoré, y el tercer Puerto Sucre en Guayaramerín. Entonces el gobierno, cuando mandaba una carta al alcalde de Puerto Sucre, no sabía a dónde mandarlo. Entonces en 1915, para corregir ese error, es que dicen, bueno, para no tener esta confusión en la administración pública, el Puerto Sucre va a volver a llamarse Guayaramerín, lo que siempre se llamó, y dictan la orden. Pero eso no es ningún sentido cívico, de lucha ni de guerra. En cambio, pelear contra los cruceños por nuestros derechos de regalía, eso sí tiene sentido cívico. Entonces, eso quería comentar, para que la gente vaya asumiendo un compromiso cívico de que el 22 de septiembre de este año, recordemos que Santa Cruz debe cumplir su palabra de construir la carretera Santa Cruz, Trinidad, Guayaramerín, Cobija. El nombre es muy importante, conocer el origen prácticamente del nombre Guayaramerín. Así hablábamos de que primero se llamó Guajaramerín, de ahí Guayaramirín. Bueno, hubieron muchas confusiones, pero sin embargo finalmente aparece el nombre de Guayaramerín. ¿Cuál sería más o menos el origen? Bueno, el río Madera era disputado por la corona portuguesa y la española. Entonces en 1750 ambos Barcelonas nombran sus comisiones y se decidieron encontrarse en el río que estaba en la de Madera. Entonces llegaron y se reunieron en Santo Antonio, en el puerto de Las Canoas, hoy más conocido como Portobelo, Brasil, Rondônia, Brasil. Ahí las comisiones intercambiaron documentación. Los brasileros presentan su documentación que todo el río Madera era de propiedad de los portugueses. Y ahí entran las 20 cachuelas. 20 cachuelas presentaron los... Sí, desde Santo Antonio, subiendo hasta aquí, hasta Guajaramerín. Entonces, ellos, por ejemplo, con el jesuita, porque cada delegación venían con sus misioneros. Los portugueses trajeron a los jesuitas portugueses que llegaron hasta aquí, hasta esta cachuela, jesuitas portugueses. Y los jesuitas del lado de España trajeron a los jesuitas el presbítero, el sacerdote párroco de San Borja, Carlos Risco, jesuita, era el de la comisión por parte de España. Entonces llegaron y se juntaron, intercambiaron documentación. Ahí Hirschko, el misionero, el párroco de San Borja, no pone la palabra que utilizaron los portugueses, Guajaramirín. Él en los documentos oficiales de la Corona de España coloca el nombre Guayaramirín. O sea que él adecúa el vocablo indígena, porque los portugueses presentaron un vocablo indígena. Guajaramirín no es portugués, es de la lengua tupí-guaraní. Entonces, esta lengua, esta palabra, este vocablo Guajaramirín, al entrar en contacto con el español, se transforma en Guayaramirí. Entonces, ese es un americanismo. Cuando una lengua indígena se transforma en español o se transforma en portugués, se llama americanismo. Entonces, aparece en 1750 la palabra Guayaramirín. Ahora, en 1846, ya en la República, viene Agustín Palacio, vuelve a estudiar todas las cachuelas con el mapa que había hecho Carlos Risco, y él repite lo que había escrito el misionero, Guayaramirí, 1846. Él era prefecto del Beni. Él se presenta su informe. En 1856, Abel Iturralde publica el diario de su tío, Agustín Palacio. Publica en un opúsculo, lo publica, y en el documento, ya escrito, traducido por el doctor Abel Iturralde, abogado Abel Iturralde, él es el que coloca la palabra Guayaramerín, adecúa lo que su tío había dicho, Guayaramirí. Entonces, cuando sale en el periódico La Época, en 1856, sale todo el viaje de Agustín Palacio, todos los lectores y todos los expedicionarios leían el vocablo Guayaramerín. Entonces, a partir del 1856, cuando se publica el diario de Agustín Palacio, es que surge la terminología Guayaramerín que la conocemos hasta hoy y nunca más se cambió. Entonces, ¿quién creó la palabra? Según la investigación agiógrafa, es Abel Iturralde, un paceño, que indica que el nuevo pueblo o la cachuela se llamaría Guayaramerín. Entonces, en 1892, llega Manuel Jesús Áñez, ya con ese opúsculo,
donde dice Guayaramerín, dice: yo llegué a este lugar, Guayaramerín, el 19 de agosto de 1892. Vine con el propósito de invertir dinero, de hacer chaco, de sembrar una colonia y poner puesto de comercio. Ok, entonces él dice claramente Guayaramerín. Así se llamó la Cachuela, así se llamó la nueva colonia, Guayaramerín. Ahora, esta palabra ya es transformada del tupí guaraní, Guajaramirín, que es esta cachuela que está aquí al fondo. Esta se llama la cachuela Guajaramirín y castellanizada Guayaramerín. Así lo dijo Roger Becerra y Antonio Carvalho Urey. Ellos fueron los que descubrieron toda esta documentación y dijeron: no, señor, esto se escribe así y esta es la historia. Bueno, entonces, el vocablo Guayaramerín tiene su origen en la lengua tupí guaraní. Y nosotros tenemos que estar orgullosos de que esta palabra Guayaramerín no existe en otro lado. Es una palabra tan cariñosa, tan impronunciable. Los extranjeros no pueden pronunciar Guayaramerín directamente. Entonces es algo exótico. ¿Por qué? Porque no es palabra castellana. Fue creada, es un vocablo americanismo, de americanismo. O sea, cuando se crea en la región. Entonces, ese es el verdadero sentido de la palabra. Entonces, Guayaramerín proviene del vocablo tupí guaraní Guajaramirín. Ese no es portugués, es lengua tupí guaraní. Es que mucha gente dice: no, Guajaramirín está en portugués. Falso, no es portuguesa la palabra, es indígena. Y nosotros somos orgullosos de tener un nombre de origen indígena, de la mayor cultura tupí guaraní que dominaba toda la macrorregión de la Amazonía. Entonces, esos son los pormenores. El tema de la fundación, para ir finalizando, hay que tener muy en cuenta y muy claro de que tenemos una fecha de fundación y ahora con el conocimiento y la información que nos proporcionas tenemos también una fecha cívica, pero esto gracias a que se crean los comités cívicos y por un bien común, por una lucha propiamente para que los cruceños, de alguna manera esta lucha debe continuar para hacer prevalecer aquellas libras esterlinas que desarrolló Santa Cruz y que propiamente a nosotros nos ha dejado en el letargo, ¿no? Porque no se cumplió nunca, mientras no hagamos fuerza, aunamos criterios y todo aquello para defender lo que por ley nos corresponde y que prácticamente se llevaron los cruceños. Sí, eso debe ser cada lucha, cada pensamiento y cada enseñanza de los profesores. Los profesores deberían enseñar el civismo, de cómo podemos defender lo que nos pertenece por ley de 1938, que son las regalías petroleras, y que Santa Cruz tiene que pagar algún día. ¿Cuándo saldrán los verdaderos líderes en defensa de esto? No lo sé, pero esa es la historia, y la historia que se olvida se vuelve a repetir, y nos seguirán engañando. Tenemos que salirnos de ese pensamiento, tenemos que decir: bueno, aquí está la nueva generación guayaramirense, aquí están los profesionales, vamos a decir y empezar a organizar una nueva visión de recuperar esos dineros. Bueno, en cuanto a la fundación de Guayaramerín, ya lo dijimos, pero solamente que, por ejemplo, todo el mundo dice que Guayaramerín, Ribera Alta, Villavella nacieron al calor de la goma elástica, del boom de la goma elástica. No fue, bueno, puede ser, es un argumento, pero cuando se crean estas 4 estrellas del norte, Ribera Alta, Guayaramerín, Villavella y Cachuela Esperanza, la goma todavía no era el boom, recién estaba en su nacimiento de comercio. Se crea 2, 1 por la ley del 1886, cuando el gobierno nacional declara colonizables los departamentos Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Beni y el territorio de Colonia. Cuando lo declaran colonizable, el gobierno autoriza que todo ciudadano extranjero o nacional llegue a algún punto de estos departamentos a asentar soberanía, a invertir dinero, a hacer chacra, a desarrollar con poblaciones, poblar toda esta región. Ellos eran propietarios de su terreno por la ley de 1886. No había otra ley. Ahora, después del 1900 ya aparecen las leyes para regularizar la propiedad de la tierra que habían conseguido en aquel tiempo, en 1886. Bueno, entonces, ese es un motivo. Se vinieron los cruceños, paseños, cochabambinos, sucrenses a colonizar estos departamentos y se hicieron dueños de la tierra que ellos hayan querido. Estaban amparados por una ley. Ok, sí, eso salió. Ahora, después de eso, de que se dio, ya viene la cuestión de la goma. Recién aparece la goma en 1860, aparece la goma en el río San Miguel, de ida a Baure.
Y las primeras gomas que se sacaban de esa región se llevaban a Santa Cruz, y de Santa Cruz por el Río de la Plata a Europa, era lejísimo. Después, en 1870, ya se descubre la goma recién en el Alto Beni, pero todavía eran los inicios, no era el boom. El boom llega recién en 1905 adelante, cuando ya se crean las aduanas, cuando ya se crean los puertos para controlar la salida de la goma. Entonces, y el boom de la goma empezó en 1910 hasta el 1930 el primero, después viene el último y se acaba. Bueno, hay otros historiadores, investigadores que dicen que hubieron tres boom. Bueno, cada uno tiene documentación histórica para defenderlo, pero no fue así. El mayor y principal motivo de fundar Guayaramerín en este lugar fue la construcción del tren ferrocarril Madera-Mamoré. Desde el 1870 el gobierno boliviano iba a construir el tren aquí en estas cachuelas. El gobierno boliviano hizo préstamos, hizo unos empréstitos, contrató a 3 empresas distintas que todas fracasaban. Se acabaron el dinero de Bolivia, las empresas, o sea, se vinieron a vivir del dinero de Bolivia. Nunca los construyeron. Paró eso en 1907, el Brasil dice, bueno, yo lo hago. Ya con mis recursos, ya Bolivia no tenía dinero. Todas las empresas contratadas lo habían engañado al gobierno boliviano. Se hicieron ricos con dinero boliviano. Entonces el Brasil dice, ok, la idea de Bolivia la voy a hacer yo y con mi propio dinero. Entonces en 1907 ya construyeron el tren. Pero imagínate, Manuel Jesús Áñez Paredes llega en 1884 a Villavella. Y ya en Villavella se hablaba de la construcción del tren que iba a terminar en la cachuela Guajará-Mirín. Manuel Jesús Áñez, recién salido bachiller, con una mentalidad liberal, con visiones de desarrollo, de inversión y de progreso, dice, no, ¿dónde va a terminar? Frente a la cachuela Guajará-Mirín. Y él subía y bajaba yendo a Santa Cruz, y miraba este lugar como algo paradisíaco y que tenía que ser. Entonces él dice, yo voy a venir y voy a instalarme aquí. Y por eso él viene y se instala en 1892. No había boom de goma. Lo que estaba era que el tren se iba a construir e iba a terminar ahí al frente. Entonces él dijo, aquí está el futuro de esta región. Entonces, ese es el principal motivo de que haya un asentamiento aquí, porque aquí abajito en el Yata ya se habían instalado don Santos Mercado, había instalado en la confluencia del río Yata al Mamoré, frente a la cachuela Palo Grande. Ahí ya había un cruceño, ya se había instalado, Santos Mercado, y ya tenía gomales en el Yata, ya sacaba goma de ahí y lo llevaba a Belén do Pará, pero no fue en Guayaramerín. Sin embargo, Santos Mercado pasaba por aquí, pero nadie se quería quedar aquí por lo endémico que era de la malaria. Entonces, este hombre valiente dijo, yo voy a enfrentar todo bicho que llegue, pero yo me estaciono acá porque aquí va a ser el futuro. Porque el tren va a terminar al frente, voy a tener que transportar pasajeros, goma, carga, todo, y soñó el hombre. Solo los visionarios sueñan y se construyen. Entonces, este es otro punto. Yo creo que para mí que es el más importante, la finalización del tren frente a Guayaramerín fue el objetivo de los Áñez Paredes en venir a colonizar, poner Chaco, poner tienda de comercio y tener una tendencia, una empresa que daba crédito a todos los navegantes. Además, él tenía su flota de batelones que se convirtió en el perito, como dice Ciro Bayo, dice, hablé con el perito de las cachuelas. ¿Quién era el perito de las cachuelas? Manuel Jesús Áñez Paredes, porque él se alojó aquí, en casa de él, porque estaba debajo en Comisión Nacional. Entonces, esas cosas es lo que tenemos que hablar. Ok, está la goma, sí, pero no era el principal motivo, ni la ley de colonización y la llegada del tren frente a Guayaramerín fueron los móviles para que Manuel Jesús Áñez se asiente en este tan bello paraje y en este lugar donde estamos disfrutando del viento. Bien, realmente es bonito, ¿no? Escuchar la historia, conocer propiamente, y qué mejor que de una persona que lee, que estudia, que investiga, como nuestro gran amigo Juan Carlos Crespo Abaroma. Y bueno, no va a ser la primera ni única entrevista, vamos a seguir indagando de otros temas y nuestra mejor consulta es Juan Carlos, así que muchas gracias a quienes siguen nuestra página del noticiero y bueno, estamos ahí para tenerles siempre informado y hablando con personas que realmente dominan el tema. Muchas gracias. Esto es desde Guayaramerín,
y desde esta vista panorámica, ¿no?, de estas hermosas cachuelas que le dieran el nombre a esta linda tierra que nos vio nacer. Muchas gracias.